habitar el pensamiento. Analizar las relaciones internacionales de un país como Uruguay requiere de apertura y una multiplicidad de perspectivas. Durante los talleres de geopolítica que organizó la Escuela de Formación de FUCBAN, escuchamos al doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Roberto García, vincular la historia de la Guerra Fría con la actualidad. Al revisar sus líneas y áreas de investigación, nos encontramos con diversos puntos de gran interés. Para conversar sobre cómo Uruguay atraviesa este mundo convulso y qué perspectivas de integración regional podría tener, saludamos a Roberto. Bienvenido, Roberto, a los micrófonos de FUCBAN. Bueno, muchas gracias. Altísimo honor compartir con ustedes. Gracias a Nadia por la invitación. Bien, yo veíamos tu intervención en una actividad de la Fundación Vivian Trías que tú hablabas de, bueno, la necesidad de dentro de la rigurosidad de los conceptos y el análisis, evitar el academicismo y de algún modo traer todos esos conocimientos al trillo más diario, por decirlo de un modo coloquial. ¿Cómo ves entonces desde esa perspectiva lo que planteábamos, ¿no? El posicionamiento de Uruguay en este mundo tan convulso? Si bien tú tenés una especialización muy fuerte en lo que ha sido Guerra Fría, no sé, veremos si logramos, lo discutíamos al principio, antes que tú estuvieras por acá, cómo enganchar esa cuestión. De repente un buen punto de partida con el siglo actual. Podría ser hablar de cómo es la ideología anticomunista y en la Guerra Fría, cómo ha sido todo este posicionamiento en este marco que daba Mario. Bueno, vuelvo a agradecer la participación y el poder compartir acá junto a ustedes y a la audiencia. Bueno, ¿cómo aportar desde mi experiencia a pensar un poco este mundo tan convulso, ¿no? Tengo que decir que estoy visiblemente afectado por lo que sucedió ayer. Perdón. Además de por la entrevista anterior, pero digo, para hablar del mundo convulso, un mundo caracterizado por la impunidad y por la inmensa cantidad de millones de personas que nos vemos desoladas ante un mundo donde una serie de élites globales se llevan todo puesto. Ayer Egipto fue despojado, vilmente despojado, con miles y miles de cámaras y repeticiones, etcétera, etcétera, de un resultado deportivo que consiguió, sin lugar a dudas, en la cancha. Entonces, estamos asistiendo a un mundo donde las grandes potencias y liderazgos cada vez más complicados y narcisistas, a quienes les hubiera venido muy bien hacer terapia en su momento, parecen llevarse puesto el sistema internacional. De hecho, se lo llevan. Y entonces mi lectura desde el campo de la historia y mi especialización, digamos, en la historia de la Guerra Fría en América Latina, desde América Latina, es, bueno, cómo los países pequeños construyen una agenda de política exterior para adaptarse o para posicionarse ante un mundo tan cambiante. Entonces, si nosotros pensamos en términos históricos, Uruguay sigue siendo el mismo país, casi que con la misma población que al inicio de la Guerra Fría, y sigue estando metido entre medio de dos grandes vecinos, y también en el marco de una disputa hegemónica, ¿no? En este caso entre Estados Unidos y China, y antes entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, hay una serie de principios que han guiado nuestra política exterior y nuestras relaciones internacionales y que no construyó la izquierda, sino que construyeron fundamentalmente ambos partidos tradicionales. Y esos principios tienen que ver con nuestro tamaño, con nuestro lugar que ocupamos en la geopolítica del hemisferio sur y más concretamente del cono sur de América Latina, y con el hecho de que estamos en medio de un momento donde hay una potencia hegemónica que está no solamente llevándose puesto el orden internacional, sino que está interviniendo abierta y encubiertamente en América Latina, ¿no? Entonces, además de en otros espacios, ¿no? Entonces, para Uruguay hay algunas cuestiones que son vitales. El respeto a la legislación internacional, a un conjunto, ¿verdad?, de organismos internacionales como la OEA, como las Naciones Unidas, el respeto a esas decisiones. En eso nos va la vida.
nos va nuestra propia seguridad, porque en otros momentos de la Guerra Fría, cuando nosotros asistimos a intervenciones no tan abiertas y desembosadas como las que vemos en la actualidad, porque si pensamos en términos de Guerra Fría y la enorme cantidad de golpes de Estado que hubo en América Latina ambientados en el marco de la disputa global entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y más tarde, desde 1959, al calor del impacto también distorsivo que generó la Revolución Cubana con ese halo de esperanza en América Latina, bueno, ahí nosotros teníamos siempre la, la posibilidad de sospechar acerca de si Estados Unidos estaba interviniendo por medio de sus agencias internacionales, por ejemplo la CIA. En este caso, ¿sí? Lo que vemos, a diferencia de épocas anteriores, ¿no? Donde los historiadores muchos años después vamos a los archivos buscando pruebas. Cuando se desclasifican. Exactamente, cuando se desclasifican, sí se desclasifican y muchos años después. Ahora lo que, por ejemplo, los estudiantes y las estudiantes de relaciones internacionales o de historia del futuro van a tener videos con el presidente de los Estados Unidos diciendo, nosotros intervenimos, este es mi petróleo, este es mi continente, ¿sí? Y nosotros lo hicimos. Entonces, a diferencia de en otros periodos de la Guerra Fría, donde Estados Unidos, bueno, no, nosotros no tuvimos nada que ver, eso fue un asunto entre guatemaltecos, este fue un asunto entre dominicanos, este fue un asunto entre cubanos, o este fue un asunto entre chilenos y brasileños, hoy por hoy, ¿sí? Asistimos a un proceso de degradación de la institucionalidad que costó mucho construir, ¿no? América Latina fue asediada e intervenida repetidamente. Y bueno, y en este escenario, ¿no? Bueno, Estados Unidos fundamentalmente, en el marco de su disputa con China, aparentemente mantiene un repliegue estratégico hacia América Latina, ¿no? Es decir, acaba de verse una derrota colosal en el marco de la intervención de Estados Unidos y Israel en Irán. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que va a suponer después de la intervención en Venezuela respecto a Cuba, ¿no? El asedio, además del asedio histórico, un asedio actualmente reforzado, ¿no? Y por otra Podríamos parte, hablar, perdona que te sí, interrumpa. hay otras intervenciones de Estados Unidos por medio de su injerencia en procesos de elecciones, ¿no? O sea, lo vimos en Argentina, Ujú. en Honduras, en El Salvador, en Colombia, en Chile, ¿no? Tenemos una elección en Brasil recientemente. Entonces, es un panorama desde el punto de vista de las intervenciones abiertas y de las intervenciones en los procesos eleccionarios bastante complicado. ¿Y Uruguay cómo se posiciona entre eso? Y bueno, tratar de defender algunas construcciones teóricas que tienen que ver con nuestro tamaño, con nuestra ubicación, con nuestra geografía, ¿no? El respeto al sistema internacional es vital para nosotros. Por eso Sí, es a porque si no es veces... la ley del más fuerte, que es lo que básicamente estás diciendo. Exactamente, ¿no? Estamos Sí. frente a una guerra fría de nuevo tipo. Bueno, es difícil hablar de una nueva Guerra Fría, ¿no? Porque No digo de nuevo tipo, que adquiere fórmulas y formatos diferentes, pero en definitiva, no sé, el mismo perro con otro collar. es un mundo más O es muy simplista disperso, mi planteo. ¿no? A mí no me gusta mucho hablar de otra Guerra Ajá, Fría, bien, en tanto China, importante. a diferencia de la Unión Soviética, no representa un modelo de acumulación radicalmente diferente como sucedía en la Unión Soviética, Ajá. ¿no? O Y sea, de modelo de gobierno, de exportar el modelo de gobierno. ahí va, ¿no? Entonces, o sea, a mí me parece que la disputa geopolítica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría implicó otro conjunto de cosas que hoy por hoy no las vemos en la rivalidad sí, evidente entre Estados Unidos y China. Que por otra parte, a diferencia también de la vieja Guerra Fría, China ha superado desde el punto de vista tecnológico, no militar, pero sí desde el punto de vista tecnológico y económico a los Estados Unidos visiblemente en el control de las tecnologías críticas, un montón de indicadores que nos hablan de manera muy elocuente en algo que la Unión Soviética no pudo hacer. O sea, ¿no? Porque desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del manejo de la tecnología, la Unión Soviética siempre estuvo corriéndole de atrás respecto a los Estados Unidos. Entonces, es un poco difícil hablar de otra vez de Guerra Fría. Para mí, ¿no? Perdón. Claro, no, está Sí. perfecto, está Está bien. defendiendo tu perspectiva. En algunos puntos que de repente se podrían ver en común entre el momento que hablábamos recién, la década de 50, 60, o más bien 60, 70, 80,
y la actualidad tiene que ver con los valores. Lo que se entiende por anticomunismo, lo que se entiende por los valores tradicionales, la cuestión de los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, bueno, de repente elementos alimentales que se suman en la actualidad. Son como algunas cuestiones más a nivel de ideología y de valores que de repente se repiten. No sé qué visión tenés con eso o cómo se están transformando. Lo que pasa es que el anticomunismo fue y constituye hasta la actualidad una suerte de espantapájaro, ¿no? Una especie de dique de contención, ¿no? En el marco de la Guerra Fría, anticomunista era cualquier expresión política, social, individual o colectiva que pusiera en discusión o que cuestionara un orden social, un orden económico. Entonces, no necesariamente esas expresiones implicaban un alineamiento hacia la política exterior soviética, ¿no? Pero sin embargo caían dentro de esa actitud anticomunista que pautó las diferencias y las disputas ideológicas de la Guerra Fría. Y durante la Guerra Fría hubo una multiplicidad de actores, por ejemplo en América Latina, que se apropiaron de ese discurso global de la Guerra Fría para imponer un conjunto de agendas económicas, políticas y sociales, Que ¿no? de alguna forma se podría decir que son de ultraderecha. Y justificar golpes de Estado, por ejemplo, ¿no? Claro, Sí. sí. O sea, corridos cada vez más hacia la ultraderecha en la actualidad. Pero hoy, o sea, China no significa. Aunque para Trump es el espantapájaro que sigue sacudiendo, ¿no? Bueno, pero Hace 2 días o 3 claro, pero hizo eso, un discurso esperpéntico. pero porque eso moviliza sus bases sociales, Claro. o parte de sus bases sociales, y porque moviliza un conjunto de cosas que tienen que ver con el pensamiento conservador, ¿no? Que en Estados Unidos es muy fuerte, ¿no? De derecha y conservador. Entonces, eso sirve desde el punto de vista de la política interna, pero no hay que leerlo en la clave internacional, a mi manera de ver, ¿no? Y de alguna forma, en lo que tiene que ver con la solidez de las instituciones democráticas y del sistema internacional, eh, justamente todo este tipo de infiltraciones, ya sean o sea, explícitas o implícitas, ponen como un poco en entredicho justamente esta disputa de valores de hacia dónde ir, o sea, qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de desarrollo económico, social. Y en ese sentido también hay como diferentes capas o diferentes alianzas regionales que se han hecho, que a veces algunas se mantienen y otras se reeditan. Contanos un poco de repente, has estudiado un poco de la Guerra Fría en América Latina, Ujú. ¿qué has visto? Bueno, lo que pasa es que en el momento actual la sociedad se ve permanentemente erosionada, ¿no? O sea, y la democracia social se ve permanentemente erosionada porque estamos en un momento muy complicado en que más allá de la izquierda y la derecha, o sea, fundamentalmente los progresismos y las izquierdas, están lejos de controlar el desempeño y el movimiento transnacional de los grandes capitales, el tecnofeudalismo, estamos lejos. Entonces, en la medida en que incluso las izquierdas no cuestionen la aberrante desigualdad social, no se animen a impulsar iniciativas desde el punto de vista económico que graben a los sectores más privilegiados, fundamentalmente a la riqueza, bueno, ahí se produce un desencanto muy importante de las personas que se identifican como de izquierda o se identifican progresistas porque parece no existir una diferencia significativa entre la derecha y la izquierda. Y eso va erosionando las capacidades de las sociedades democráticas a nivel global. O sea, no encanta a nadie la democracia, porque si la democracia no resuelve lo que acabamos de ver en la entrevista anterior y no resuelve un conjunto de cosas, el Estado parece una entelequia, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, vivo en Jacinto Vera, ¿no? Hace 2 años que hay una baliza ahí, en un pozo, va a cumplir la mayoría de edad en cualquier momento, ¿no? O sea, el Estado no se hace cargo, digo, ¿no? Entonces, y eso lo vemos permanentemente en un conjunto de áreas sociales muy importantes, o se hace cargo mal, o llega tarde, ¿no? Pero todo radica en algo que para mí es central, que es la historia de la desigualdad, ¿no? O sea, y sociedades crecientemente desiguales. Entonces, relacionado esto con la Guerra Fría? Bueno, durante la historia de la Guerra Fría, Uruguay transitó en distintas épocas y diversos momentos, pero siempre tratando de apegarse al sistema internacional, al respeto a los organismos internacionales, y ahí mantuvimos una posición de cierta altivez,
¿no? Y eso es lo que yo espero en medio de un mundo muy complicado, con una serie de emergentes, de liderazgos cada vez más corridos hacia la derecha y hacia la ultraderecha, con expresiones muy complejas, ¿no? Me preocupa muchísimo el fenómeno Bukele, la expansión del fenómeno Bukele por el resto de América Latina como una suerte de resolución de los problemas que no consigue resolver la democracia, ¿no? ¿Hasta qué punto las personas y los ciudadanos y las ciudadanas están dispuestas a ver cercenadas sus libertades democráticas en función de una estrategia de Viejo seguridad? drama, ¿no? Hasta dónde dejamos que nos controlen para poder tener ese sentimiento de seguridad que muchas veces no está, porque Exacto. en realidad el controlador después va a pasar a controlarnos directamente a nosotros. Entonces asistimos a un momento de mucho desencanto con la institucionalización, con las democracias, y lamentablemente Uruguay durante muchos tramos de la Guerra Fría jugó con esa cuestión de la excepcionalidad, ¿verdad? O sea, nosotros somos un lugar, una isla dentro de un continente donde tiene problemas, y eso nos jugó una muy mala pasada en términos históricos, ¿no? Un elemento que traes, que hay dos elementos que de repente quizás más adelante toquemos, el de tecnofeudalismo con algo de Peter Thiel, pero algo que te quería traer ahora con lo que recién decías es esto por ejemplo, con Bukele, el terrorismo, perdón, quise decir el narcotráfico, y el narcotráfico como el nuevo terrorismo, porque en su momento, en los 60, 70, 80, las guerrillas y los movimientos sociales también no violentos eran como los sediciosos, los terroristas, etc. Es un nuevo enemigo interno, porque ciertamente es una amenaza, pero dentro de este marco de alianzas también, de hemisféricas, de seguridad, juegan un rol importante el tema del narcotráfico. Sí, Estados Unidos a lo largo de toda la historia de las relaciones con América Latina nunca ha dejado de intervenir, ni nunca va a dejar de intervenir. Lo que ha cambiado es la motivación. Hoy por hoy la motivación es el terrorismo, la ideología de género, no sé, el feminismo, ¿no? O los feminismos, ¿no? Pero hoy por hoy es el terrorismo. Antes era la ideología comunista, el enemigo interno, pero, o sea, nunca va a dejar de intervenir, ¿no? Y nunca lo hizo. Cambió siempre la motivación. Entonces, yendo un poco a lo que vos planteabas, que estaba relacionado al tema del narcotráfico, eso se inserta dentro de una historia de crecientes intervencionismo. Y el narcotráfico ha hecho, o sea, bueno, tiene que ver también con esta historia de la desigualdad, tiene que ver con esta historia donde los estados tienen cada vez más problemas para controlar sus territorios, para controlar el desempeño económico de las empresas transnacionales, para controlar espacios. Y esos espacios los va ganando de manera creciente el terrorismo vinculado al narcotráfico. Pensemos, otro país excepcional en América Latina, Costa Rica. Tiene graves problemas de delincuencia, gravísimos problemas para controlar el movimiento del tráfico de cocaína. Ni que hablar Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Uruguay. Pensemos, ¿no? Porque a su vez... Perdón que te corte, sí. Pero cuando hablas de terrorismo, que ciertamente tienen actitudes terroristas los narcotraficantes, se despliega esta idea de la guerra al narcotráfico y del uso de los militares en la seguridad interna. Entonces, si con lo que venías diciendo igual después podías enganchar algún comentario en relación a eso, sería... Sí, me parece aberrante, equivocado, impropio de la izquierda. Completamente, pero de todas maneras no es el centro de la cuestión. Okay. O sea, porque el centro de la cuestión a mí me parece que pasa por otros lugares, ¿no? Por ejemplo, discutir el impuesto a los ricos para tratar de resolver las pocas capacidades que hay en ciertos barrios para los jóvenes y las jóvenes de trabajar dignamente, ¿no? En espacios... En geografías más amplias que las del propio barrio, ¿no? Que aparecen segmentados, publicitados fundamentalmente a través de la crónica roja. Entonces, allí el narco penetra con facilidad porque el Estado tiene problemas para generar alternativas y porque el Estado tiene problemas para generar control territorial. Eso lo vemos. O sea, si nosotros tuvimos, por ejemplo, una ley de urgente consideración que facilitó el lavado de activos, o que mejor dicho, implicó que las barreras para controlar el lavado de activos fueran cada vez más débiles, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, por otra parte, ¿no? Piensen, nosotros en América Latina muchas veces hemos sido ridiculizados como países bananeros o repúblicas bananeras.
Entonces países como Honduras o como El Salvador, los países centroamericanos, han sido ridiculizados como países bananeros o repúblicas bananeras. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, en los países bananeros las élites no aportan dinero. Las élites tienen grandes privilegios y concesiones y por medio de impuestos no caen presas, ¿sí? No pagan, ¿tá? Y por otra parte están vinculadas al capital transnacional y llevan adelante estrategias de control político. Pensemos en la historia de la United Fruit Company, por ejemplo, en países como Honduras. Y entonces eso a su vez tiene que ver con las pocas capacidades de los estados y las pocas atribuciones que los estados tienen para eso. Un estado bananero o una república bananera entrega un puerto por 70, 80 años. Claro. Y nosotros estamos tan lejos de ello. Le No, entregamos a una empresa por belga 60, por 60, ¿no? Entonces, o sea, un poquito menos. muchas veces eso de nosotros creernos que estamos lejos del resto de América Latina y creernos que somos excepcionales, nos hace llegar tarde a problemas que necesariamente los tenemos a la vuelta de la esquina. Sí, y hoy en día además a caballo de esas sumas absolutamente siderales de recursos económicos, que incluso son de algunas pocas personas con nombre y apellido, vemos planteos como el de los tecno, Feudalistas. del tecnofeudalismo, que bueno, que la democracia ya fue, que el Estado ya fue, que en realidad deberíamos ser conducidos por gerentes especializados y que los ciudadanos y ciudadanas más bien deberíamos ser socios de sociedades anónimas. Claro. Has seguido, estás viendo ese tema. Peter Thiel, que es uno de los filósofos que se plantea esos temas, acaba de comprar no sé cuántas hectáreas en la Argentina, es decir, y piensa venirse a vivir a la Argentina. ¿Estás viendo esa Sí, temática? y tengo entendido que ha venido del Uruguay o ha Pasó por comprado. acá, creo, sí, pero, No lo sé. Sí, pero él se siente más cómodo, obviamente, por ahora, sí. con el gobierno argentino, ¿no? Que, Bueno, sí, esas cosas yo las miro con mucha preocupación. Entiendo claro, que el planeta tiene problemas graves desde el terribles, punto de vista claro. climático. Piensen ustedes la cantidad de emisiones contaminantes del presidente de la FIFA estando presente a través de su avión privado en todos los partidos del Mundial o en casi todos los partidos del Mundial. Solo él, en su avión privado. Y después, ¿verdad? Yo reciclo la basura en casa, como debe ser, y me pienso que estoy colaborando, Claro. ¿no? Con el sostenimiento del planeta, mientras la élite global, por medio de sus aviones particulares y privados, utilizan, ¿no? Eso para contaminar, para llevar un regalo a alguna novia que anda por ahí, utilizan un avión privado para ir de un país a otro, de un continente a otro, y bueno. Y lamentablemente así estamos. Pero bueno, es un modelo que yo, desde el punto de vista ciudadano, estoy, por supuesto, en la vereda de enfrente, ¿no? O sea, del lado de la mecha Correcto. contrario, ¿no? De alguna forma lo que estamos comentando es cómo se vincula estas en extremo neoliberales, estas ideologías neoliberales o toman otros nombres, de alguna forma también con esta que se podría tener como extrema derecha, ultraderecha, porque justamente es romper el mandato democrático, romper las perspectivas de que la sociedad pueda ser inclusiva, o sea, de romper, bueno, lo que trajiste de la desigualdad. Y de alguna forma, con todo el recorrido histórico que fuimos haciendo, se ve como algunas cuestiones van cambiando de forma, de cómo se presentan, de cómo se trasladan, pero el fondo se mantiene. O sea, antes se hablaba de imperialismo, o se hablaba de colonialismo, y toma obviamente algunas fórmulas muy diferentes, pero alguna esencia se mantiene. Sí, 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 en esencia se mantiene. O sea, esto, Como que estamos viendo la misma película con otro formato. sí, la historia nunca se repite, pero hay pretensiones colonialistas Claro. detrás bueno, de qué es lo que va a pasar con Cuba, qué es lo que va a pasar con Venezuela también, etcétera. Lo que pasa es que eso entronca con una ideología de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina, donde los latinoamericanos somos seres inferiores. Y bueno, y Trump en ese sentido no ha innovado. Quizás sí en su forma, Usa eh, TikTok. sí, pero no ha innovado. Hay una larga historia de eso, ¿no? En términos de
del impulso a la democracia o del sostenimiento de la democracia es muy, muy preocupante. Todas estas alianzas, ¿no? Pensemos, digo, no hace mucho, hay gente que lo viene estudiando y lo viene planteando, incluso desde la Universidad de la República, pero Uruguay es, detrás de Honduras, el país que más exoneraciones fiscales brinda. Mirá. Menudo asunto, ¿no? ¿Mm? Detrás de Honduras. Y Honduras es ¿verdad? Ocupa el número 1 de lo que los historiadores hondureños llaman el estado concesionario, ¿no? Y donde ahora, dentro de poquito, está a punto de regresar al país el 26 de julio, el expresidente Juan Orlando Hernández, procesado por narcotráfico, Excarcelado. excarcelado por Trump. O sea, mientras públicamente se sostiene esta cuestión de la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Se libera a un presidente que fue condenado en una corte de Nueva York por el tráfico de cocaína. Y debo decir que conozco este caso de cerca, con pruebas, pero muy abundantes. Pero no solo él, sino también su hermano anteriormente. Es de familia el asunto. Sí. Claro, se dedican al mismo negocio. Exactamente. Algo común ahí. Así que va a volver a Honduras ahora. Sí. No sé si ustedes han escuchado el tema de los audios del denominado Honduras Gate, ¿no? Unos audios que revelaban la cercanía no solo del presidente de Honduras, del expresidente de Honduras y del actual presidente de Honduras, con Trump, sino con Netanyahu y con el propio argentino Javier Milei, quien, de acuerdo a los audios verificados, ¿sí? Habría puesto $300.000, ¿no? O sea, hay una serie de juegos para intervenir en las elecciones. Para intervenir en las elecciones que, bueno, demoraron casi un mes en entregarse los resultados, ¿no? Ahí no hay problema con las actas, Sí, ¿no? claro. Como con Bukele. Ahora ya en Venezuela no hay problema con las actas, porque, digo, ¿verdad? Sí, claro. Estados Unidos tiene a Delcy Rodríguez y ya no hay más reclamo de las actas, ¿no? No, sí, del resultado electoral, del cambio de gobierno, etc. Exactamente, porque la gente tiene que entender que a Estados Unidos la democracia no le interesa, ni jamás le interesó. Claro. Salvo quizás la excepción de Carter, ¿no? Pero a Estados Unidos no le interesa la democracia, ni le va a interesar. Aunque ha sido su pretexto para múltiples intervenciones en todos lados. Nos hemos olvidado ya del número de intervenciones, de tantas que son. Bueno, qué tremendo panorama que dimos para iniciar nuestro ciclo para abordar un poco la historia, en este caso de la Guerra Fría, pero en realidad en un marco más general de la ultraderecha, que era un poco la propuesta que tuvimos. Estábamos trabajando para este mes. Una clase de historia intensiva tuvimos acá con Roberto García. Y bueno, le agradecemos por haber venido a acompañarnos, por todo lo que nos compartió. Muchísimas gracias por acompañar. Y bueno, y a la audiencia le decimos que los esperamos el miércoles que viene a las 11 de la mañana con un nuevo programa. No se olviden de la campanita, de suscribirse, que nos ayuda. Sí. Y bueno, compartir, like, todo eso, genial. Los reels en Instagram. Y como siempre, los compañeros de la producción y de la parte técnica con nosotros, Marilyn, Alejandro y Nadia. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Habitar el pensamiento.